Hola gente, vamos hoy a hablar de lo que estuvimos viendo en la clase anterior, no esta clase de este viernes, sino la clase anterior, que el videito se los debía. Bien, ¿se acuerdan que habíamos hablado de que en el año 1890, después de lo que se conoce como conservadurismo, el Partido Autonomista en el manejo del Estado por el Partido Autonomista Nacional, hay un reclamo muy importante social, sí, justamente de cambios desde el punto de vista sociales y políticos, es decir, que se pide la participación real de la clase media y de todas las clases en las cuestiones del Estado, es decir, por medio del voto. Hasta ese momento ustedes saben que lo que existía era el fraude, es decir, que para poder acceder una persona desde el pueblo, digamos, ¿sí? Más popular, era prácticamente imposible. Quienes eran elegidos siempre en ese voto, eran aquellas personas, siempre eran los mismos grupos, ¿sí? Se elegían los mismos. Si, por ejemplo, un peón de una estancia quería votar, iba a votar a la persona que le decía al dueño de la estancia que tenía que votar, ¿sí? Obreros muchos no había, todavía, y siempre entre la clase dirigente, es decir, entre las mismas personas que manejaban el país, se elegían, ¿sí? Esto hacía que hubiera muchísima corrupción. De hecho, en el gobierno de Juárez Selman, digamos, se lo imputa a Selman por por situaciones de extrema corrupción, ¿sí? Muy graves para la época, que esto pone obviamente en evidencia, mientras que estaba Roca y estaban las cosas bien, buenísimo, y él funcionó, hizo un montón de cuestiones muy, muy importantes. Pero después cuando el gobierno de Selman ya empiezan a dudarse porque empieza a desquebrajarse toda esta relación entre, digamos, la sociedad y, y el Estado, porque justamente el presidente muestra muchas falencias, y esto va a hacer que, pero estas falencias están porque fueron elegidos entre ellos, entonces entre ellos se cubren, y bueno, entonces todo esto va a generar la necesidad de plantear un cambio, una transformación. Este reclamo del cambio y de transformación va a surgir en algún punto de diferentes grupos, porque en realidad, ¿quién no va a querer participar desde el Estado? Todos. ¿Sí? Toda la gente quería participar, incluido obviamente gente de la clase alta que veía que sus derechos tampoco estaban representados con estas personas, que siempre se elegían entre ellos. ¿Sí? Se arma un grupo en un principio que va a estar conformado por gente del cristianismo, va a estar formado por gente de la clase alta, algunos profesionales, comerciantes, algunos, misma gente que formaba parte digamos, de lo más estrecho del Estado, que veía que algunas cuestiones no funcionaban bien. Empiezan a hacer un reclamo, obviamente desde adentro no, porque digamos, al no tener el voto no había manera de acceder a las cámaras, que era la manera que transformar la Constitución o generar nuevas leyes, entonces eso no existía, y como no existía, entonces no había manera de transformar. Entonces, como no había manera de transformar esa realidad, lo que se empieza a hacer es algunas revueltas, ¿sí? Revueltas. Primero como unión cívica, fíjense que el nombre nos está mostrando qué es lo que buscan, es una unión del Estado, de la nación, de todos, ¿sí? Para buscar derechos, el civismo, que es el derecho al voto, ¿sí? Entonces, primero se llama Unión Cívica, y armaban lío, ¿qué significa? Y ponían unas bombitas por acá, hacían rompían algunas cosas, hacían revueltas, bueno, iba la policía y armaba y se hablaba, en algunos momentos se produjeron situaciones bastante conflictivas, pero digamos, como el hecho bisagra va a ser en 1890 lo que se conoce como la Revolución del Parque. Ahí se le da una entidad muy grande a lo que se llama lo que después va a ser la Unión Cívica Radical. Está conformada por gente, como yo les digo, de diferentes esferas, que de hecho eso queda de manifiesto todo el tiempo, ¿sí? La Unión Cívica Radical es un montón de personas que lo que buscaban era justamente que sus derechos como ciudadanos fueran reconocidos. Bueno, eso pasa en 1890, se produce una revolución en la cual hay tiroteos, enfrentamientos con las autoridades, que obviamente, digamos, los radicales no ganan, o la Unión Cívica hasta ese momento no ganan, pero sí que va a ser un hito muy importante como digamos, de fortalecimiento y del Estado, como de muestra, digamos, justamente digamos, de enfrentamiento al Estado y digamos, de la fuerza que tenía este grupo de personas, ¿no es cierto?
Van a pasar unos cuantos años, porque de hecho la ley Sáenz Peña, ¿sí?, va a llegar recién en 1912. La ley Sáenz Peña, que se lo conoce como voto universal, ojo, solamente para hombres mayores de 18 años, secreto y obligatorio, ¿sí? Esto le permite a todas las personas votar, mayores de 18 años, argentinos, votar, ¿sí? ¿Qué otra cosa importante podemos decir con respecto a esto? Que bueno, que por medio de la ley Sáenz Peña, que no fue enseguida aplicada, ¿sí?, sino que tardó un poco de tiempo, y que en algunos momentos se seguía con este vicio de la corrupción y del fraude y todo lo demás, costó imponerla, pero finalmente, en el año 16, asume el primer presidente, que fue, digamos, que nace de la raíz de la Unión Cívica Radical, que fue Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Hipólito Yrigoyen tiene dos presidencias, esta primera que le toca durante la Primera Guerra Mundial, y después, en el año 28, también después con una grave crisis que va a ser la cuestión del crack del 29. No hay que olvidarse que es fundamental, la Argentina es productor de materias primas. ¿Qué significa materias primas? De trigo, de carne congelada, enfriada y todo lo demás. Todo lo que pasa afuera nos repercute de manera negativa, sí o sí. O sea, siempre nos ha repercutido a todos los países, pero nosotros estábamos muy conectados con el resto de los países y especialmente con Inglaterra. Inglaterra a nosotros nos proveía de carbón, nos proveía de trenes, de vías, y nosotros le dábamos carne, ¿sí? Esa era la relación que teníamos con Inglaterra. Prácticamente era unilateral, digamos, no teníamos conexión con otros países, ¿sí? Era muy escaso la venta a otros países. Más del 50% de nuestra producción iba a Inglaterra. Y esto tiene mucho peligro porque ante las vicisitudes que se producen en el mundo, pero además en Inglaterra y en Europa, nosotros nos vimos muy afectados. Durante la primera presidencia de Irigoyen se produce la Primera Guerra Mundial y eso genera una retracción muy importante desde el punto de vista económico. Y eso nos trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque hay un montón de grupos sociales que se van a ver afectados y que en realidad esperan de este presidente democrático elegido por el pueblo otra respuesta. Lo que le pasa a Irigoyen es que es un presidente transicional. Venimos de muchos años de un gobierno conservador con determinadas reglas y costumbres y que le cuesta muchísimo transformar, cambiar y tiene algunos vicios propios del gobierno conservador, a pesar de que él viene desde otro lado, ¿sí? Bien, Irigoyen tiene diferentes grupos, ¿sí? Los que van a predominar son, el conservadurismo va a seguir estando de diferentes formas, desde dentro del radicalismo, ¿sí?, que se llama conservadurismo antipersonalista, o partido radical antipersonalista, es decir, los que no están muy unidos a Irigoyen, y después están, por otro lado tenemos los anarquistas, los socialistas y los comunistas, ¿sí? ¿Qué había pasado a principios del siglo XX? Algo de industria que había comenzado, muy leve, muy suave, ¿sí? ¿Por qué hay anarquistas? Porque hay muchos europeos que llegaron desde 1890 hasta 1914, la Primera Guerra Mundial, muchos inmigrantes que llegan por exceso, entre comillas, de mano de obra en Europa y acá por carencia. Entonces acá se necesitaba mano de obra, en Europa era mucha cantidad, ¿sí? Estaban pasando por la última fase de la revolución industrial, entonces acá se necesita mano de obra y entonces por eso es que hay muchísima inmigración. ¿Qué pasa con el inmigrante? No se nacionaliza. Entonces, ¿cómo él representa, es representado o representa, digamos, o muestra su descontento con las cuestiones que tienen que ver con el Estado? Por medio del anarquismo. El anarquismo es un movimiento que está en contra de un montón de elementos, como por ejemplo la iglesia, del Estado, de los militares, ¿sí? Es en contra de todo, y siempre arman revuelo, colocando bombas, armando lío y todo lo demás. Por otro lado tenemos aquellos, y el comunismo también, digamos, tiene otra visión, pero que tiene después muchísima más fuerza del 17, cuando en la Primera Guerra Mundial se crea la URSS, ¿sí? Bien, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al mando de, obviamente, el comunismo. Bien, por otro lado tenemos el socialismo y la Unión Cívica Radical, que están compuestos por, generalmente, hijos de inmigrantes que fueron educados dentro de la ley 1420, la ley de igualdad polvo blanco, que fueron muchos, en el caso de los varones,
al servicio militar obligatorio, entonces le inculcaron ese amor a la patria, a la nacionalidad, son personas cultas que han estudiado, que saben, ¿sí? Que aprendieron y buscan tener representación política, ¿sí? Entonces, muchos de ellos son socialistas y tienen una visión además muy del tema de la comunidad, digamos, de los derechos del trabajador, que viene eso, muchas de esas ideas vienen desde Europa, ¿sí? Especialmente desde Inglaterra, donde el socialismo tiene un peso muy importante. Bien, aunque acá no hay mucho trabajo, acá todavía es para la época de Irigoyen, y hasta el día de hoy podemos decir, la industria no tiene un peso muy significativo, sigue siendo muy importante el tema del campo. Entonces el socialismo tiene importancia en Buenos Aires, ¿sí? La Unión Cívica Radical no se expande, tiene lo que se llaman los comités, que permite que, digamos, se lleve el radicalismo a los diferentes pueblos. Los comités como unas casitas en donde se van fomentando, o locales, en donde se va divulgando las ideas de la Unión Cívica Radical. Lo importante de Irigoyen, y cortamos en el video con esto, es que él se considera como padre, digamos, como el legal, como que él es el elegido por la legalidad, el padre de la legalidad, ¿sí? Y esto en algunos puntos, en algunos grupos, va a generar malestar, ¿sí? ¿Por qué va a generar malestar? Y va a generar malestar porque justamente él se pone en una posición paternalista en relación con sus seguidores, y bueno, y obviamente esa cosa tan personalista va a generar muchos problemas dentro del mismo radicalismo. Bueno, vamos a terminar esta reunión y seguimos con la otra.